Está sintonizando Radio 316, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel. Hola amigos, buenas tardes, noches, no sé en qué horario puedas escuchar este programa. Bienvenidos, estamos muy contentos de estar aquí una vez más en Radio 316, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel. Y el día de hoy vamos a tener un programa súper especial y pues nuestro programa se llama Lo que nadie quiere hablar. Y este es nuestro tercer capítulo, gracias a Dios. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es ateísmo en las iglesias. Realmente es un tema bastante importante y que pocas veces se toca en las iglesias. No sabemos el motivo del por qué, pero hoy como nunca pues está creciendo mucho esta parte del ateísmo, ¿no? Estas nuevas generaciones que pues han decidido creer en menos en Dios y más en los horóscopos, en el karma, ¿no? En todas estas filosofías humanistas que están proliferando hoy por hoy en el mundo, ¿no? Pero bueno, o sea, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no nos debe sorprender, ni mucho menos como impactar o asustar lo que está pasando en el sistema mundo, ¿no? El sistema mundo, para que lo podamos entender un poco más, es todo aquello que rige pues la economía, la política, la religión inclusive, los medios masivos de comunicación, ¿no? Incluye lo que es el entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, las series, la música, las películas, todo eso es el sistema mundo, ¿no? Cuando hablamos del mundo, nos referimos a este sistema. No nos referimos como tanto a la creación que fue hecha por Dios, ¿no? Como las selvas o los animales, sino más bien nos referimos como a este sistema regido por el enemigo, ¿no? Y como te decía, o sea, como hijos de Dios no nos debemos como de sorprender y ver que cada día se centra más en el humanismo, ¿no? Que el hombre es el centro de todo, que el hombre tiene la razón, ¿no? Y que lo más importante de todo es el ser humano y que todo debe de girar en torno al ser humano, ¿no? Y es una de las filosofías que hoy en día está proliferando, el humanismo. El humanismo, como lo sabemos, pues tiene su origen desde, pues en el pasado, ¿no? Y tiene muchos años, pero prácticamente se desarrolló en Europa y es un movimiento intelectual que más o menos se desarrolló entre los siglos XIV, siglos XV, ¿no? Y como te decía, exalta en su totalidad las cualidades propias de la naturaleza humana, ¿no? Y pues de eso se evoca a que pues vengan muchas corrientes, ¿no? Como los horóscopos, como pues métete a la revista y checa lo que te predice el futuro, lo que te prepara para el día de hoy. No sé, ¿no? Si eres tal signo zodiacal, pues tu pareja ideal puede ser tal signo porque son compatibles. O el famoso karma, ¿no? Que dice que todo lo que hagas se te regresa o lo pagas en vida. Y pues finalmente son ideas que vienen proliferando en el mundo. Entonces a nosotros como cristianos no nos debe de sorprender, porque la Biblia nos dice que esto iba a pasar pues al final de los tiempos, ¿no? Es algo que iba a estar sucediendo. Pero lo que nos llama la atención es que, bueno, antes podíamos como ver la diferencia entre el cristianismo o entre los hijos de Dios a este sistema mundo, ¿no? Y hoy por hoy podemos ver que lamentablemente las nuevas generaciones, conocidas como los millennials o la generación X, inclusive hasta la generación Z, se están redefiniendo sus parámetros religiosos cristianos, ¿no? Estaba viendo una encuesta que dice el periódico Proceso que el 43% de los millennials, pues que estaban en la iglesia, dejaron de creer en la existencia de Dios, ¿no? Y es algo bien alarmante, porque entonces, ¿qué está pasando, no? O sea, si el mundo está perdido, inclusive hasta el mismo Jesús lo dijo, ¿no? Que él no iba a orar por el mundo.
que iba a orar por los suyos, por aquellos que somos sus hijos, porque el mundo ya está perdido y las cosas en este sistema mundo cada vez van a ir peor y todo esto se está preparando para el fin de los tiempos. Pero entonces, ¿qué está pasando con aquellos que realmente son hijos de Dios y que ahora están abandonando la iglesia, ¿no? Yo creo que hoy por hoy podemos ver noticias espeluznantes de gente que era cristiana, que alababa a Dios y de repente se apartaron, ¿no? ¿Qué tal cantante cristiano ya se declaró gay? ¿O qué tal persona cristiana se fue de la iglesia y se fue al mundo? Pero a lo mejor ellos son conocidos, pero en nuestro alrededor, en nuestra iglesia de casa, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Yo creo que mucho de eso, por supuesto, sí tiene una gran influencia el mundo, pero no vamos como a adjudicarle totalmente la batuta o la responsabilidad a este sistema, sino más bien qué es lo que está pasando en casa, ¿no? Con las familias. ¿Qué es lo que está pasando con los papás, con las mamás? Realmente qué educación, qué principios les están enseñando. Y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando del mundo, porque pues la gente del mundo está cegada, no tiene el Espíritu de Dios que les da la verdad o les revela la verdad. Estamos hablando de gente que conoce a Jesús. Entonces, pues realmente qué está pasando, ¿no? Entonces realmente es algo que preocupa, es algo que realmente es alarmante, pues ver todo esto, ¿no? Muchas veces en casa, y lo que hoy por hoy vemos, pues no viven realmente un cristianismo pues sincero, ¿no? No se vive realmente un cristianismo honesto, una transparencia. Hay veces que en casa lo que se invita mucho es como, sí, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero solamente lo vamos a reflejar los domingos, ¿no? En la iglesia, o cuando nos encontramos con el pastor, o con la hermana tal, o con el hermanito tal, ¿no? Y a veces de apariencia podemos serlo, o pueden serlo. Y en casa, ¿qué está sucediendo, no? Fíjense que quiero leerles un versículo que se encuentra en Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es la Biblia, y es la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con este versículo? ¿Acaso Dios está mintiendo? ¿Acaso Dios no cumple sus promesas? O sea, ¿por qué si vemos como maestros de niños o maestros de jóvenes, o pastores de jóvenes, por qué si vemos a niños desde corta edad que sus papás los llevan al estudio de niños y los vemos de chiquitos alabando a Dios en sus historias misioneras, en sus historias de la Biblia, pasan a la adolescencia y en sus estudios de jóvenes, en sus retiros, y de repente ya los vemos totalmente apartados en pos del mundo? Entonces realmente Dios no está cumpliendo su palabra o su promesa, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que recordar que los principales educadores espirituales de la vida de un niño son los papás, ¿no? No es ni la maestra del estudio de niños, no es ni el pastor de jóvenes, no es ni el pastor principal. El mayor instructor espiritual de la vida de un niño son los padres de familia, principalmente el papá varón y en consecuencia la mamá. Ellos tienen la responsabilidad de enseñar, pero muchas veces enseñamos o se enseñan como padres de familia en apariencia, porque a veces ni siquiera los mismos padres viven la palabra de Dios. Son ellos quienes les enseñan a mentir a los niños. Cuando llama al banco o alguna persona no deseada, ¿qué a veces dicen los papás? Diles que no estoy, ¿no? Y sí están. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Viven esa doble vida, ¿no? Solamente tal vez oran cuando
cuando van a comer por los alimentos, pero toda la semana ni siquiera oran en familia, ni siquiera el papá les lee la Biblia todas las noches a sus hijos, tal vez viven en el mundo, cuando hay fiestas familiares, pues toman, ¿no? Y todo eso el niño lo ve, todo eso es un reflejo. Y fíjense lo que dice la Biblia respecto a las mentiras. En Mateo 8:44 Jesús les dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando nosotros hablamos mentira, o cuando los padres hablan mentira delante de los hijos, realmente están hablando de Satanás. Le están dando entrada y autoridad en la vida cuando tú dices una mentira. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando entre nosotros todavía hay mentiras, ¿no? Y como cristianos a veces pensamos, ay, bueno, es una mentirita, o sea, no va a pasar nada. ¿A quién le estás dando autoridad en tu vida, no? ¿A quién le estás permitiendo que gobierne tu hogar? ¿Quién esté instruyendo la vida de tus hijos? Cuando desde pequeños debes de cuidar lo que están viendo. ¿Qué películas están viendo? ¿Qué series están viendo? ¿Qué música les estás poniendo? ¿O permites que les enseñen? Hay veces que sí, hay mucho trabajo, hay muchas cosas que hacer en la casa. ¿Y qué es lo primero que le dan al niño para que se distraiga y que deje de molestar, que deje de fastidiar? Pues el celular, la tablet, o sea, ve cualquier película, deja de estar molestando. Y en el internet hay infinidad de cosas, ¿no? Cuando realmente los principales educadores y los responsables de amar y de cuidar y proteger inclusive hasta la mente y el corazón de los hijos son los padres, ¿no? Y a veces pasa y sucede que pues le solapan cosas a los hijos, ¿no? Ya son muy permisivos los padres, ¿no? Dios nos manda a disciplinar a los hijos cuando se porten mal, ¿no? Que hay una consecuencia por las malas acciones o cosas que son pecado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces ya ni siquiera se lleva a cabo eso, ¿no? Ya muchas veces ni siquiera los padres corrigen ya a sus hijos, sino ya los dejan hacer lo que ellos quieren. Entonces, imagínate, súmale el punto de que los padres ya no son los principales maestros de la vida de los hijos, ¿no? Ya no son ellos. Ya no son ellos los principales educadores. Ya se les da como a la iglesia la responsabilidad, a la escuela. Y fíjense lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Y podemos ver que muchas veces eso ya no pasa, ¿no? Dejan que los hijos hagan berrinche, que manipulen, que controlen, que lloren, ¿no? Y les compran las cosas, que se salgan con la suya. Tú como padre le enseñas a tu hijo, a tu hija, a que le dé autoridad a Satanás en su vida, a que puede vivir en pecado y no hay consecuencias, en que se puede portar mal y no sucede nada. Y obviamente como tú, como padre de familia, si no tomas en serio a Dios ni su palabra, ni mucho menos la aplicas en tu vida, finalmente pues el niño es lo que va a aprender de ti. Recordemos que los niños son imitadores por excelencia, es parte de ellos. Ellos son niños, están aprendiendo, están descubriendo el mundo, es normal. Entonces ellos son una esponja que van absorbiendo y los niños aprenden cuando son niños por imitación. Eso hay estudios psicológicos, científicos que dicen eso, ¿no? Que los niños aprenden por imitación. Y lo que ellos ven reflejado en tu vida, ese padre o esa madre que ven reflejado, es lo que ellos van a imitar.
Y acuérdate que el niño forma su carácter y su personalidad desde los 3 años a los 5 años. Es ahí donde como padres debemos instruirlos lo más que se pueda en la palabra. Es ahí donde más tenemos que orar junto con ellos. Ellos tienen que ver en nuestra vida una vida realmente de oración, una vida de entrega total y absoluta, una vida de integridad. Pero a veces, como seres humanos, no queremos. Y nos da flojera. Pero al final de cuentas es una responsabilidad que Dios te encomendó a ti para enseñar y para instruir en su palabra y en justicia. Nosotros somos doblemente moral más responsables que alguien del mundo que no conoce. Porque el hecho de saber, de conocer la verdad, te hace mayormente responsable delante de Dios, ¿no? Entonces realmente es algo tremendo que está pasando, ¿no? Y todo viene desde casa, todo viene desde el corazón de los padres. Y pues cuando los chicos crecen, no toman en serio las cosas. No toman en serio a Dios. Y pues realmente esto está tremendo, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si vamos a unos pequeños comerciales? Y ahorita regresamos para seguir tocando este tema que es bastante abrumador y preocupante hoy en día con estas nuevas generaciones y con lo que está pasando hoy en día en nuestras iglesias, en nuestras narices, y que pues lo estamos permitiendo prácticamente. Entonces regresamos en un momento. Está sintonizando Radio 316, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel. No te despegues, en un momento regresamos. Si te está gustando este contenido, te invitamos a suscribirte a todas nuestras redes sociales de Lo que dice la Biblia. Estamos en TikTok, YouTube, Facebook e Instagram. No se te olvide, búscanos como @Lo que dice la Biblia. Ya volvemos con más en Radio 316, una serie original de Lo que dice la Biblia Channel. Hola, ya estamos de vuelta en nuestro programa y estamos tocando un tema bastante abrumador y que a veces pica este tipo de situaciones, pero vamos a continuar hablando acerca de el ateísmo en las iglesias. ¿Qué está pasando, no? Realmente, ¿cuál es el problema o el asunto o el meollo de todo, el por qué está sucediendo hoy por hoy, ¿no? Y pues vimos que estamos viendo hace rato que todo parte desde casa, ¿no? Desde la educación espiritual que los padres realmente están inculcando en la vida de sus hijos, pero sobre todo el testimonio y el ejemplo que ellos están dando, ¿no? A veces como sociedad, como cristianos, queremos echarle la culpa. No, es que el mundo, no, es que las redes sociales, no, es que la música tiene la culpa. En mis tiempos no había esa música. Y ahorita, pues bebé, casi están ahí desnudándose y quién sabe qué cosas están haciendo. Y pues, ¿cómo quieres que mi hijo no se desvíe, no? O sea, estamos en ese punto de echarle la culpa a todos y no aceptar como padres la responsabilidad que realmente nos compete, ¿no? Y nada más quiero recordarte qué pasó en el huerto del Edén, en Génesis 3. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando ellos pecan, ¿no? Cuando la serpiente los tienta, bueno, en este caso a Eva, porque Adán, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? En Génesis 3, versículo 8 dice: y oyó la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿no? Y se acuerdan que más adelante Dios les pregunta: ¿dónde estás, no? Y le dicen que tuvieron miedo, ¿no? Y Dios así como que, pues, ¿quién te enseñó a tener miedo? ¿Quién te enseñó esa emoción si eso no estaba dentro de ti, ¿no? Entonces cuando Dios los confronta, y no es porque Dios no supiera dónde estaban, sino cuando Dios confronta el pecado de Adán, ¿qué hace Adán, no? Veamos el verso 13 de Génesis 3. Entonces Jehová Dios dijo al hombre, ¿no? Que se había comido. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Perdón.
has comido del árbol del que yo mandé que no comieses. Y en el 12 vea lo que él responde. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces prácticamente el hombre, ya en esa condición de pecado, en esa condición apartada de Dios, le echó la culpa a Dios, ¿no? O sea, le dijo: Dios, tú tienes la culpa, tú me diste esta mujer, yo no te la pedí, y pues sí, ella hizo que yo pecara. Y cuando Dios le pregunta a la mujer le dice: la serpiente me engañó. Y entonces lo único que el hombre tenía que hacer y la mujer era reconocer: comí del fruto. Era lo único que tenía que decir: te desobedecí. Reconocer su pecado, pero desde entrada ahí fue como: tú tuviste la culpa, Dios. Y como seres humanos tenemos la tendencia de echar la culpa a todo mundo, menos reconocer nuestra responsabilidad y realmente ver qué parte de ella son los padres, ¿no? La educación que se vive en casa. Nosotros, o bueno, más bien como padres, están dando la entrada a este sistema mundo a sus hogares, ¿no? Ya no quiere esforzarse por salir a jugar con los hijos, sentarse a platicar, no que sea su amigo, porque tú no fuiste a ser llamado amigo de tu hijo, fuiste llamado a ser un padre y crear un vínculo de confianza. Y más bien ahora quieren ser sus amigos, ¿no? Permitirles absolutamente todo. Y esta generación que estamos ahorita, como se le llaman los millennials, generación X, generación Z, es resultado de lo que muchos padres sembraron en la vida de sus hijos. Esa falta de amor, esa falta de cariño, esa falta de comprensión, pero principalmente la falta de Dios en la vida de sus hijos, ¿no? Y fíjense que es algo muy, muy abrumador ver todo lo que hoy por hoy está pasando y el ver que con tanta facilidad los chicos hoy por hoy se están yendo de las iglesias. Ellos están decidiendo y optando apartarse del Padre y hacer su vida como ellos quieran. Pero finalmente es consecuencia de eso, ¿no? Y vean lo que dice Juan 2, 15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Si tú como padre, si yo como padre o mamá estoy amando, ¿qué es amar a este sistema? Aceptar su ideología, aceptar eso en mi vida, en mis pensamientos, en mi familia. Yo le estoy dando la autoridad. No viene Satanás y se mete a mi hogar y enferma la mente de los hijos. No, tú le abres la puerta y empieza en la vida cristiana. Tú le abres la puerta, tú les das autoridad sobre la vida de tus hijos. Entonces tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahorita los padres cristianos se preocupan más por la educación de sus hijos en cuanto: quiero que sea un abogado, quiero que sea una persona de renombre, que tenga una maestría y un doctorado. Podrá tener todo, pero si perdió su alma y se va al infierno, o sea, no tiene absolutamente nada. Y este programa está hecho no para juicio o para que te sientas juzgado y señalado, sino simplemente para que puedas ver la condición de tu corazón y puedas meditar como en ese punto y meditar en lo que tú estás permitiendo en tu vida, en la vida de tus hijos, a qué le estás dando autoridad en tu mente, autoridad en tu hogar, y hoy puedas realmente clamar a Dios y reconocer tu tibieza, tu frialdad hacia la palabra, y con Dios siempre hay esperanza, ¿no? Buenas nuevas son cada mañana. La fidelidad de Dios es grande. Y vuelve a ese camino de adoración, vuelve a ese camino de oración. Sé transparente delante del Padre. Pídele a Dios que te enseñe a ser el Padre que Dios quiere que tú seas el ejemplo y el representante de Jesús en la vida de tus hijos, que tus hijos puedan ver a ti en Jesús,
y que realmente puedan honrarte y respetarte por tu vida, por tu testimonio, por tus acciones. Y no dejes de clamar por la vida de tus hijos, no dejes de orar por ellos. Pero sobre todo, instrúyelos en la verdad. Que en tu casa se proclame la verdad siempre. Habla de la Biblia todo el tiempo. No los vas a hartar, de verdad, no los vas a hartar ni los vas a aburrir. Sé un hombre de oración, que ellos te vean orar, que ellos sepan que su papá y su mamá son hombres y mujeres de oración, que te vean compartir el evangelio. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero también está el contrario. Si tú no instruyes al niño en el camino, se va a apartar. Y cuando sea viejo, Dios sabe si va a regresar o no. Entonces, ten mucho cuidado con todo lo que está pasando, con tu vida, con la vida de tu familia. Es tu familia. Dios te la encomendó a ti. No le des autoridad a otras cosas para que vengan y roben lo que Dios ya te dio. Y pues de verdad espero este programa te haya sido de utilidad, de gran bendición. Puedas meditarlo, puedas escucharlo, puedas compartirlo, pero principalmente que eso te haga como acercarte a Dios, pensar, reflexionar y dejar que Dios te transforme y que Dios haga un cambio radical en tu corazón y en tu alma. Y pues bueno, pues muchas gracias por todo y pues los invitamos a que se suscriban a este canal, que le den me gusta, que lo comparten y pues que se suscriban a todas nuestras redes sociales de lo que dice la Biblia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Lo que nadie quiere hablar. Hasta luego. El tiempo se ha terminado, pero no te preocupes, volvemos con más en Radio 316. Hasta pronto y que Dios te bendiga.